Consejo Nacional. Pero en paralelo tenemos el Jurado Nacional de Elecciones. Y sobre esos dos temas, entre otros, vamos a conversar esta noche con el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, que nos visita aquí en los estudios. ¿Cómo está, defensor? Buenas noches. Gracias por atender a nuestra visita. Empecemos quizás por lo de las elecciones. Claro. Y una observación que ha hecho usted, ha dicho: el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver con criterio de conciencia y aplicando los principios generales del derecho. Se refiere a las observaciones que hay, las apelaciones que hay, ¿no? Ahora, uno pensaría que si se hace una observación de este tipo es porque se considera que no está sucediendo lo que esta observación reclama. Es decir, parecería que el criterio de conciencia y la aplicación de los principios generales del derecho no está formando parte de la forma, del modo en que el Jurado Nacional de Elecciones está o ha venido resolviendo las apelaciones. ¿Eso es así, defensor? Bueno, antes de contestarle la pregunta, permítame primero poner un poco en contexto rápidamente. Por favor, sí. Sucede que en primer lugar, este no es el primer comunicado de la Defensoría del Pueblo, como he visto que algunos consideran que la Defensoría recién y a última hora. Este es el 12º comunicado en materia de tanto primera como segunda vuelta del proceso electoral. Nosotros ya hemos hecho comunicados y también hemos hecho una supervisión a la primera y a la segunda vuelta. Y esta no es la primera vez que hablamos también de los principios, como por ejemplo el principio de transparencia. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos a casi a menos de 15 días del 28 de julio, donde debemos contar con autoridades debidamente proclamadas y todavía eso no lo tenemos. Y lo que le estamos pidiendo al Jurado Nacional de Elecciones es que resuelva con prontitud para poder el 28 de julio tener estas autoridades, pero también al hacerlo tiene que motivar sus resoluciones de una manera muy sólida, muy solvente, muy robusta, y para eso debe aplicar los principios generales del derecho y particularmente el principio de transparencia. Ahora bien, para contestar a su pregunta, por favor. Mire, el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia, definitiva instancia de cierre, es decir, después de que él se pronuncia, nadie más se pronuncia respecto de los conflictos electorales. Por lo tanto, sus resoluciones deben estar motivadas para que le den legitimidad a esa resolución y legitimidad también a las autoridades que se van a proclamar. Entonces, no basta apelar a la literalidad de la ley, no basta apelar a una jurisprudencia de tal o cual órgano o el Tribunal Constitucional, presumiendo que no se están afectando derechos fundamentales. No estamos con esto poniendo en duda ni la calidad de los magistrados, ni que ellos estén escamoteando, digamos, determinado tipo de situación. Lo que estamos diciendo es, usted es un órgano de cierre y por lo tanto tiene que motivar sus resoluciones, porque tal vez usted tenga información que nosotros como ciudadanos o nosotros como otro tipo de instituciones no tenemos. No le estamos diciendo usted tiene que así taxativa y apodícticamente resolver con tal principio. Usted nos explicará por qué aplicó ese principio y por qué dejó de aplicar ese principio. Porque como usted bien ha señalado, ellos deben resolver con criterio de conciencia y aplicando esos principios. Con esto cierro. Mire, la propia Defensoría cuestionó la celeridad con la que se pretendía elegir y a última hora a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque no había suficiente deliberación, no había publicidad, no había transparencia y cuestionamos también la legislatura, la cuarta legislatura. Ahí todo estaba claro para un sector respecto al principio de transparencia. ¿Y por qué no está suficientemente claro el principio de transparencia en el proceso electoral? ¿Quiere decir que tenemos un baremo para una cosa y otro baremo para otra? Estamos hablando del mismo principio. ¿Por qué en un caso sí he visto que hay un conjunto de actores y sectores que apelan al principio de transparencia y publicidad y bueno, aquí no? Pero las audiencias han sido públicas, las del Jurado Nacional de Elecciones, y usted considera que no se ha logrado conocer, digamos, toda la fundamentación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, no ahora, sino con suficiente anticipación. Hace muchas semanas dijimos, por ejemplo, que el padrón era público. Sí. Lo dice la ley, no lo dice la Defensoría. Y decíamos que la lista de electores
que deviene de ese padrón, es verdad que tiene datos sensibles, pero esos datos se podían tachar y no estamos pidiendo que los coloquen o los publiquen en plazas y calles. Lo que estamos diciendo es que los jueces, máximas autoridades en la jurisdicción electoral, tengan acceso a esa información. Y los sustentos Y de los en cualquier magistrados caso, para estar en contra de ello, para no irnos del padrón electoral, porque eso ha sido, digamos, un tema que ocupó al jurado durante mucho tiempo, y de hecho creo que fue la motivación, y para algunos era pretexto, para otros motivos, de la salida del señor Arce. Entonces, usted me imagino que ha escuchado cómo deliberaron con respecto a utilizar o no, unos le dicen padrón, otros le dicen lista de electores, ¿cierto? Que es la lista finalmente la que están en las mesas de donde uno va a votar. ¿No le pareció suficiente, digamos, esa argumentación o sí? Una cosa son las audiencias, sí, una cosa son las alegaciones y otra cosa es cómo se plasma esa fundamentación en la resolución. Estamos hablando de esa motivación, la que se aloja, la que se plasma en la resolución. Porque los jueces hablan a través de sus resoluciones y se les evalúa a través de sus resoluciones. Repito, con esto no estoy diciendo que tengan que resolver en un sentido o en otro. Solo estoy diciendo, solo estamos señalando que es básico que se fundamente adecuadamente porque eso le da legitimidad. Eso es lo único que estamos diciendo. Y una vez que resuelvan, lo que resuelvan, tiene que respetar todas las instituciones, los que participaron y los ciudadanos. Pero eso va a suceder, entiendo, ¿no? Porque ya ha trascendido que el voto del magistrado Rodríguez Montesa finalmente... Voto en minoría que faltaba. Ya era en minoría, o sea que en buena cuenta no importaba mucho hacia qué lado iba porque la mayoría ya sabíamos qué es lo que había resuelto. Y en los próximos días esto va a ser devuelto a los jurados electorales y luego habrá una proclamación. Entonces más o menos sabemos por dónde va. ¿Cree usted que esto no va a ser así? No, me estoy refiriendo al día siguiente. El día siguiente es... ¿De la proclamación? Sí. ¿Y por qué no estaría eso fundamentado en una sentencia? Permítame, lo que me estoy refiriendo ¿Cómo se adelanta? es a lo siguiente. No lo entiendo. El día siguiente, ¿cuál ha sido el día siguiente de nuestras elecciones pasadas? Un conflicto, una crisis política permanente. Y ese lujo ya no nos podemos dar. Entonces, quien salga a oposición tiene que entender que su conducta tendrá que estar basada en dos principios. En el control, la fiscalización, pero también en el de la colaboración. Para que eso suceda, ¿no? Todos tienen que entender que los conflictos democráticos se resuelven por vías democráticas, no por desconocimientos. Y las instituciones tienen que actuar de modo tal, y ahí me estoy refiriendo al sistema electoral y particularmente al Jurado Nacional de Elecciones, tienen que darle legitimidad a sus resoluciones. ¿Qué pasará si se dan las resoluciones y nosotros consideramos, o la academia considera, o las instituciones consideran que no están suficientemente motivadas? Bueno, ahí se evaluará el sistema. El sistema ha sido puesto a prueba. El sistema electoral, para empezar, tenemos un Jurado Nacional de Elecciones que no está completo. Eso no puede ser normal. Y lo dejamos pasar, que es un error. Permítame, en segundo lugar, tenemos padrones que tendremos que revisar. En tercer lugar, no es posible que estemos discutiendo, conversando sobre si el principio de transparencia se aplica o no. Mire, usted va hoy día a una notaría, quiere realizar un acto jurídico, pone usted su huella y el biométrico va a salir la foto de Verónica Linares, la firma de Verónica Linares, la dirección de Verónica Linares, y nadie se arredra, ni se preocupa, ni se espanta, ni se sonroja por eso. Pero resulta que nuestros jueces no pueden tener acceso a esa información, y hay quienes argumentan que eso no está bien. Con esto no estoy diciendo que se deba desconocer los resultados. Lo que estoy diciendo es que todas las costuras del sistema electoral han sido puestas a prueba y tenemos que revisar nuestro sistema electoral. O sea que de aquí en adelante eso tendría que cambiar. Me refiero a que en otra elección, cuando se pida la lista de electores o el padrón, tendría que estar claro que sí debería ser, estar a disposición de los del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces lo que tiene que cambiar es la legislación electoral, hacer, digamos, patente que ese tipo de pedidos tienen que ser atendidos. Mario, eso está en la ley. Sí. En este momento está en la ley, es cuestión de leerla. Y entonces no está cumpliendo con la ley del Jurado Nacional. Por eso digo, debe tener razones, más allá de las que nosotros podemos advertir, tendrá que explicárnoslas por qué no aplicó. ¿Y qué pasa si no las explica? Si le queda sin explicar la motivación y no explica ni siquiera por qué eso es así. Usted ha dicho el sistema electoral estará en evaluación, pero las evaluaciones tienen una finalidad. Sí.
Quiero subrayar lo siguiente porque no quiero que se interprete que nosotros estamos señalando que ha habido fraude o cosa por el estilo. Nosotros hemos hecho supervisiones y hemos dicho con toda claridad que no hemos advertido que ha habido fraude masivo, sistemático o que las autoridades pudieran estar implicadas. Pero eso no nos lleva al otro extremo de decir que todo está impecable y que todo funciona sí, claro. eficientemente o adecuadamente. ¿Qué pasará? Bueno, habrá que evaluar y, por ejemplo, los miembros de los jurados especiales tendrán que ser evaluados, los jueces tendrán que ser evaluados por la Junta Nacional de Justicia respecto de la actuación que han tenido, porque no han motivado debidamente. Hace un momento dije que los jueces hablan por sus sentencias y son evaluados por sus sentencias, porque esta situación, que todo esto que hemos vivido, nadie puede decir que es normal. Entonces tenemos que mejorar, no debemos tener desprecio por la mejora, por la excelencia, y debemos mejorar el sistema. Tampoco. ¿Perdón? Ni por la investigación, digo, por supuesto. ¿no? Creo que esto nos ha enseñado precisamente, esta situación tan extraña que estamos viviendo, nos ha enseñado eso precisamente, ¿no? Y que hay que hacer los cambios para más adelante también, para no tener lo que ya estamos viviendo hoy. Bueno, y valga esta alusión a la investigación para pasar al otro tema, porque lo que ha iniciado la Fiscalía es precisamente una investigación a los congresistas que consideran ellos que hicieron posible que se continuara o que resolvieron que se continuara con el proceso de votación por los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué piensa la Defensoría del Pueblo sobre este litigio en buena cuenta entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo? Son dos posiciones absolutamente encontradas. Uno, el Poder Judicial dice, yo sí tengo autoridad para intervenir y decir, detengan ustedes lo que están haciendo, y el Poder Legislativo, por lo menos una mayoría de la representación nacional actual, ha dicho, no señor, esto es una atribución propia y ustedes, aparte de que no nos han notificado y todo lo demás, no pueden impedirnos que vayamos adelante con eso. Bueno, dos premisas. Primero, uno, nosotros con anticipación, no con ocasión de esta contingencia, dijimos que no estábamos de acuerdo con la cuarta legislatura, porque todo poder tiene límites y no se puede, como decía Verónica, todo esto estirarlo como un chicle, ¿no? Tiene el poder, el sistema democrático se caracteriza porque tiene límites. La Constitución es un estatuto de poder, por lo tanto un estatuto que controla el poder, no hay poderes ilimitados. Dijimos que no estábamos de acuerdo con esa cuarta legislatura y también señalamos que esta elección era demasiado apresurada y que no se cumplían determinados principios como el de transparencia, publicidad, deliberación, etcétera, etcétera. Pero eso no nos lleva a saltarnos a la garrocha y señalar que el amparo puede utilizarse y llegarse a su abuso. ¿Por qué? Porque el amparo es una garantía de los derechos fundamentales, pero de los derechos individuales, los que están en la esfera particular individual de Mario Ghibellini. No son derechos abstractos generales, porque con ese criterio alguien puede decir el Banco Central de Reserva, esa política monetaria está afectando mi estabilidad económica personal. Amparo. Y entonces un amparo y detenemos al Banco Central de Reserva. Claro. Alguien podría decir, voy a parar una política pública porque afecta a mi derecho, este anodino que así se está presentando, y entonces nos paran una política pública. O alguien podría decir, no, el TLC con tal país afecta a mi derecho al trabajo, así que paramos un TLC, en otras palabras, paramos al país. Para eso no ha sido diseñado el amparo, porque el amparo no es un instrumento de control político y está siendo utilizado como un instrumento de control político. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el Código Procesal Constitucional aloja un principio, que es el de prevalencia, el de preeminencia respecto de cómo van llegando las acciones de garantía. Es decir, si a mi juzgado llega uno el día de hoy, luego mañana otro y otro y otro, yo atiendo primero el que está adelante. Porque ¿por qué el que llegó último tiene más derecho que el que llegó antes? Yo me pregunto, ¿en ese juzgado no hay otros amparos? Porque ese amparo se solucionó, se ha resuelto la medida cautelar en 24 horas. Así es. El amparo sobre
la denominada concentración de medios duró 10 años. No es, que no tampoco es es muy lo usual. ideal, ¿no es cierto? ¿Perdón? Que tampoco es lo ideal, digo, que una acción Por de supuesto, amparo, por supuesto. al margen del Pero, tema, lo dure tanto digo tiempo. para que se pueda advertir que estamos frente a una situación extraña, ¿no es cierto? Entonces, mi punto es este. Mi punto es que no podemos judicializar, porque con ese criterio todo el país se va a parar, todo el país se va a detener, y creo que es muy cuestionable la forma como se está utilizando el amparo, como se están utilizando las herramientas judiciales. Está agolpado el sistema judicial sobre estas demandas maliciosas, sobre este tipo de demandas que exageran el verdadero contenido que recogen este tipo de garantías. Y sobre eso se ha iniciado la investigación, es decir, sobre la base de que ese amparo en efecto podía ser, o la cautelar podía ser lo que el Poder Judicial demandó, y en la Junta de Portavoces y luego en el Pleno una mayoría de los congresistas decidió ir adelante. Ahora lo que se busca es investigarlos en la Fiscalía. Bueno, yo no soy abogado del Poder Judicial, pero solamente diré a título de reflexión académica que, sí, a ver, técnicamente no habían sido notificados. De manera que nadie podría alegar que se ha incumplido algo que no se le ha debidamente notificado aún a los congresistas. Eso por un lado, pero por otro lado, este es un típico, si fuera el caso, podría denominarse delito de función y por lo tanto está sometido a un antejuicio. Y no como quiere iniciarse este proceso de investigación. Pero no quisiera avanzar más allá porque van a pensar, o alguien podría exagerar y decir, el defensor está siendo defensor del Congreso, ellos tienen su procurador, sus abogados y podrán utilizar todas las herramientas jurídicas que tienen a mano para poder defenderse. Ok, entonces, ¿qué debe hacer el Congreso? O sea, ¿le parece bien lo que hizo el Congreso de la República luego de este amparo? ¿Continuar, digamos, con el proceso? ¿Hizo bien en no dejar que sea utilizado políticamente? Yo creo que no hemos entendido nada. Hay dos congresos, el anterior y este, que no han podido elegir miembros del Tribunal Constitucional. No han comprendido que debieron iniciarlo esto desde el principio, debieron establecer determinados mecanismos, ellos mismos se han puesto un corset de fierro, ¿no? Y hay gente que considera que esta es una elección solo administrativa, jurídica, y no entiende que también tiene un contenido político. Si no, no estaría en el Congreso, pues el Congreso es el epicentro de la política del país. Entonces, si algo está en el Congreso es porque se reconoce que hay un nivel de decisión política. Estas altas autoridades tienen una carga política. Se quiere que también sea meritocrático, entonces busquemos un mecanismo que compagine la parte meritocrática con la parte política, lo cual sería lo ideal. Ya esto no se puede subsanar, queda muy poco tiempo. Yo creo que de cara al futuro el próximo Congreso tendrá que buscar hacer este esfuerzo por compaginar tanto la parte meritocrática, los reconocimientos, el conocimiento de quienes postulen y también la parte política. Claro, pero ¿hizo bien el Congreso entonces en no hacer caso a esta sentencia o no? Desde mi punto de vista, todas las resoluciones tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse. Lo que pasa es que como el tiempo les es tan corto, no van a poder contestar y pedir que se revoque. Apelar. Pero si nosotros creemos en la institucionalidad, las resoluciones tienen que cumplirse. Pero eso no me lleva a decir que eso estaba bien, que ese mandato judicial estaba bien. Vamos a seguir conversando sobre este punto, pero vamos a una pausa y volvemos en un instante. Antes de la pausa estábamos conversando aquí con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, sobre la situación extraña que se ha dado en el Parlamento Nacional por este desacato, aseguran algunos, a una sentencia judicial que ordenaba suspender la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y yo le preguntaba si estaba bien o mal lo que hizo el Congreso de la República, y usted nos estaba explicando en el bloque anterior que no había el tiempo suficiente para poder cumplir una sentencia, entiendo, apelar y seguir el proceso que corresponde o que correspondiere. Pero ¿eso significa entonces que hizo mal
o hizo bien el Congreso de la República en continuar y de repente decir, bueno, no lo hagamos 7 y 8, como nos dijo aquí en algún momento el doctor Altuve, sino que hagámoslo lunes y martes de la próxima semana? Por eso, hace un momento decíamos que los tiempos eran muy cortos, muy justos, porque en una situación ordinaria seguramente hubieran apelado esa medida cautelar y luego hubieran procedido a la elección. Eso en términos ordinarios. Eso tiene que ver con lo que empieza mal va a terminar mal. Esa cuarta legislatura, esa vocación por elegir a última hora y aceleradamente, ese abuso del amparo, porque es un abuso, ya hace un momento hemos puesto ejemplo de lo que podría suceder, sería terrible, porque hay una vocación litigiosa en muchos abogados que quieren aparecer en los medios o que quieren aparecer en las primeras planas, y los propios jueces no atajan, declarando improcedente aquello que claramente está excediendo, exorbitando las reales alcances que debe tener una acción de garantía. Entonces todo eso está mal y estamos en una crisis institucional generada por una jueza. Ahora, existe ya la intención, entiendo, de, no sé si simpatizantes, aliados o seguidores de Fuerza Popular, de presentar también una acción de amparo, recurso de amparo, por ese tema de la segunda vuelta, del fraude en mesa, etcétera. Entonces, yo no sé si eso es algo que vayan a llevar adelante o simplemente es una respuesta a lo que ha ocurrido entre el Congreso y el Poder Judicial. ¿Existe esa posibilidad de presentar un recurso de amparo? De eso estamos hablando precisamente. De nuevo, es el derecho particular, individual de Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Perdón, Verónica Linares. De Verónica Linares. ¿Qué derecho individual se está afectando? ¿El derecho a vivir en un sistema democrático? Eso es demasiado genérico. Pero con el mismo razonamiento por el que procedió el amparo y la cautelar, sí sería... Sí, pero en este caso hay una norma expresa que prohíbe esto. Ahí claro. Tendríamos a un juez que está prevaricando de una manera así brutal. Ok, entonces esa intención está totalmente descartada. Ahora, desde el Congreso, por supuesto, hay una retaliación y hay quienes piden hacer una acusación constitucional, sobre todo a la presidenta del Poder Judicial, por esta iniciativa y también por no haber ido hoy día a la sesión. ¿Eso le parece a usted que tiene asidero? ¿Cuál es la base de la función jurisdiccional? La independencia del juez. ¿Cuál es la base de la función legislativa? La independencia del legislador, un mínimo de inmunidad, porque si no la tiene, cae presa fácil de los poderes fácticos. Entonces, si ellos mismos están diciendo, yo soy inmune por los votos que emito, porque así me lo establece, los jueces también tienen independencia, y no es la presidenta del Poder Judicial la que puede o ha dado una orden para que se admita ese amparo. Entonces, salvo que tengan alguna prueba de que eso ha sucedido, no habría ninguna razón, porque justamente la función jurisdiccional se caracteriza, su esencia es la independencia, pero esa independencia también tiene que ser controlada por los órganos de control, ¿no? Las oficinas de control, la Junta Nacional de Justicia, porque el juez tiene mucho poder, Verónica, Mario. Fíjese, un juez constitucional tiene más poder que otro juez ordinario, porque puede parar un mandato de ese juez, más poder que un juez superior, porque pudiera parar una resolución de ese juez superior, más poder que un supremo, porque un supremo tendría que coordinar con sus demás pares para poder sacar una resolución. Él no. Él es un juez unipersonal y puede parar también una acción que viene de la Suprema. Y como ya le he dicho también, mire lo que ha pasado con el Congreso. Entonces, ese poder no puede ser administrado con tanta discrecionalidad, con tan poco control. Es demasiado poder. Y encima estamos hablando de una juez supernumeraria. Entonces, a mí me preocupa enormemente esta situación por todas las razones que acabo de describir, que acabo de señalar. Es mucho poder.
Te estoy poniendo ejemplos para que podamos caer en la cuenta de que ese poder tiene que ser controlado porque el sistema democrático es el control del poder, no el descontrol. Muy bien. Muchas gracias al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, por la entrevista. Vamos a ir a una pausa y regresamos.